Muy bien, nos metemos, como lo habíamos anunciado al inicio del programa, en el tema minero, para hacer un análisis en la medida de lo posible con mis invitados, lo más profundo posible, para entender las dimensiones del problema minero hoy. En ese sentido, el Instituto Peruano de Economía hizo un informe sobre el impacto económico de los conflictos y la tramitología en la minería. Un estudio que presentaron a finales de agosto, inicios de septiembre, y cuyos datos vamos a comenzar a revisar con nuestros invitados. Quiero saludar a Pedro Gamio, ex viceministro de Minas, que está con nosotros y que sabe muchísimo de energía y minas, ¿no es cierto? Gracias por estar con nosotros, Pedro. Y con Fernando González, economista del Instituto Peruano de Economía. ¿Cómo estás, Fernando? Encantado. Bienvenido, un gusto tenerte aquí también. A ver, el entorno para hacer negocios en la minería registra una serie de debilidades que vienen limitando nuestro potencial minero. Yo sé que pueden ser muchos, pero Fernando, ¿podrías enumerarlos en sencillo, a partir de esta investigación, cuáles son los más importantes? Sí, cómo no, Carlos. Bueno, en el IPE nosotros hemos analizado la última cartera de inversión minera que publica el Ministerio de Energía y Minas. Son 46 proyectos en esta cartera y de este número, la mitad de proyectos, 23, tienen un retraso por razones ajenas a la voluntad de la empresa. Básicamente relacionados con la conflictividad social y con la tramitología. Para esto lo que hemos utilizado es la primera fecha de inicio probable estimada que aparecía en las mismas carteras del BINEM, que en algunos casos puede haber sido fechas como el 2011, 2012, es decir, proyectos que acumulan ya más de una década de retraso en comparación con esa primera fecha prevista, ¿no? Entiendo. Sí, ahora estos proyectos, de hecho, los 5 más grandes acumulan más de una fecha de retraso y estos proyectos representan alrededor de la mitad de la cartera retrasada, ¿no? Que es alrededor de 19.000 millones de dólares. De acuerdo. Y entonces, ¿cuáles serían los principales elementos que habrían producido esos retrasos, según el estudio de ustedes, sí, Fernando? En el estudio nosotros no etiquetamos de alguna manera específica si es conflictividad social o tramitología, porque en realidad hay una confluencia de ambos factores, incluso también factores relacionados con la misma empresa. Lo que hacemos es dividir, en general hay proyectos que han sido retrasados por razones más relacionadas con la propia empresa, con las propias decisiones de la empresa. Esto no significa que en estos proyectos no haya podido haber retrasos ajenos a la empresa, pero nos hemos quedado con los 23 donde es evidente, por la información pública disponible y la información reportada en la cartera del MINEM, donde este retraso no responde a una decisión de la empresa de postergar su inicio de operaciones, sino ya razones que escapan a su voluntad. Pedro, cuando el retraso viene desde el Estado, ¿dónde están los nudos? 232 procedimientos, 19 instituciones, una burocracia que no comulga, porque hay estados de situación diferentes y no hay una visión de conjunto. ¿Cuántas veces el Estado, por ejemplo, se ha reunido en lo que en otros países se llama vamos a revisar metas y a verificar resultados? Y trabajan articuladamente, que es el signo del mundo moderno, más aún ahora que hay gobierno digital. Es un tema apremiante. Si pudiéramos, y yo no le tengo miedo a la propuesta de consolidación de instituciones, porque, por ejemplo, en fiscalización ambiental, no tiene sentido que ocurra un incidente tan grave como el de Repsol y concurre OEFA, Ocinermin, DICAPI, SUNAFIL, 4 instituciones. Al mismo tiempo con procedimientos administrativos diferentes, cuando el Estado podría tener una gran agencia reguladora con especialización, pero con procedimientos estándar y que asegure eficacia, asegure predictibilidad y que la inversión privada no se vea afectada con un retraso, porque el Perú hoy está en una oportunidad brillante. Somos uno de los 5 países con mayor potencial minero del mundo y la cuarta revolución industrial implica la demanda del cobre 3 o 4 veces más que hace 10 años. Entonces, si no aprovechamos esta oportunidad, que es única, vamos a llorar después. ¿Por qué? Porque invertimos en educación, en salud, la mitad de lo que deberíamos hacer. No tenemos meritocracia en el Estado. No podemos seguir abusando de esa frase Dios es peruano. Yo creo que hay una gran posibilidad de duplicar la producción de cobre y eso le daría a la comisaría, al colegio, el agua potable que hoy no tiene. De acuerdo. Fernando, ¿se ha podido hacer algún cruce respecto a cuánto hubiésemos podido descender, por lo menos la pobreza monetaria, si estos proyectos hubiesen visto la luz?
Sí, lo que nosotros hacemos en el IPE es evaluar primero cuánto hubieran aportado estos proyectos a la economía del país, al crecimiento adicional. Por esto analizamos efectos directos, producto de la producción de estos proyectos, pero también los efectos indirectos e inducidos que se generan con otros sectores, porque recordemos que la minería moderna tiene encadenamientos importantes con otros sectores intensivos en tecnología y también los efectos inducidos. Con esto estimamos que el PBI del país habría crecido alrededor de un 11% adicional hacia el 2022. ¿11%? Exactamente. Y con esto la pobreza se habría reducido en 5 puntos porcentuales. Es decir, en vez de tener una tasa cercana al 28% que tuvimos en el 2022, el escenario estimado es de alrededor del 22%. Esto es pobreza monetaria, no la multidimensional, que es más compleja, ¿no, Fernando? Exactamente, estamos hablando de pobreza monetaria, es el indicador que suele medir el INEI, y es alrededor de 1.700.000 personas menos en pobreza con la ejecución de estos proyectos bajo el escenario estimado. De acuerdo. Justamente en relación a lo que dice Fernando, Pedro, se habla poco de los altos encadenamientos que posee el sector con el resto de actividades productivas. Entonces hay gestores que dicen, bueno, es que la minería no genera tantos puestos de trabajo. Y resulta que no, que los encadenamientos terminan por generar una dinámica económica tremenda en el país. Además que hay un dato que pocas veces se revela, con lo que acaban de informar del Instituto Peruano de Economía. El tema es muy relevante, porque cuando tiene el Estado más ingresos, va a mejorar una serie de servicios colaterales y eso mueve trabajo, mueve crecimiento del país, mejora la calidad de vida de la gente. El tema es muy duro cuando uno sabe que la mitad de los colegios de este país no tienen las condiciones mínimas del baño para los niños con el servicio de agua funcionando, las comisarías tienen que comprar sus armas, tienen que comprar sus uniformes. O sea, estamos frente a un Estado que tiene que reestructurarse, que tiene una reingeniería, y para eso necesitamos fondos. Y la minería es el principal contribuyente del país, pero la minería formal. En cambio, paradójicamente somos absolutamente indolentes frente al avance de una minería que no paga impuestos, que no respeta los protocolos ambientales y que encima convierte el país en un país de piratas, donde cualquiera está amenazado en su seguridad física, es decir, la minería ilegal. No podemos seguir con esa ambigüedad. La minería formal, la que cumple las reglas de juego, la que tributa, la que respeta el medio ambiente, para el Perú es una oportunidad. Pero tú has estado en el Estado, Pedro. ¿Por qué un primer ministro, un presidente de la República, un ministro mismo del sector, no puede tomar decisiones de fondo respecto a estas cosas? A ver, sí las puede tomar, pero lo que pasa es que hemos desarrollado un mecanismo de defensa que es absolutamente absurdo. ¿Cuál es? Si yo tomo menos decisiones, me expongo menos a la Contraloría. Ah, bueno. Entonces, ¿cuál es la lógica del que está debajo del ministro? Y del que está debajo del ministro. Hay una cultura burocrática que está hoy viéndose y que tiene que ver con un sistema perverso. ¿Qué debería ser el sistema de control? Evaluar resultados como prioridad, como es el sistema anglosajón. Que el auditor se meta a la cancha, empuja al capitán a hacer goles. Lo que se prioriza es qué metas ha cumplido usted, no que aquel que comete un pequeño error ya lo empapelo. O sea, ese cambio en la filosofía del sistema de control es fundamental para que, y lo otro, ingreso limpio y ascensos limpios. Si no hay meritocracia en el Estado, el joven no se siente motivado. Tú vas a Singapur, vas a Uruguay, vas a países donde la gente dice, yo quiero trabajar en el Estado porque es una oportunidad digna de trabajo. Aquí es un servicio meritorio, digamos, ¿no? Necesitamos restituir la meritocracia y Servir está para eso, pero el presupuesto de Servir es pequeñito frente al presupuesto de Contraloría. Algo está mal ahí y es fundamental esa reconstrucción y eso se puede hacer mañana. Empezar ese proceso de abrir la meritocracia en el Estado, porque con meritocracia estás con la certeza de que el que ocupa la dirección general es una persona calificada, que el que está en la dirección adjunta es calificado, que el que acaba de ingresar es calificado. Claro. Es una cadena gradual de cambio, pero que genera confianza y predictibilidad. Fernando, y desde la conflictividad social, ¿qué se puede decir en este informe del Instituto Peruano de Economía? ¿Qué ha arrojado? ¿Cuánto ha mermado el crecimiento del sector minero?
Sí, nosotros en el estudio analizamos 3 aspectos. El primero, el que te comentaba, los 23 proyectos retrasados. El segundo aspecto, el costo de la conflictividad en la paralización de producción. Tenemos proyectos que han paralizado por más de 2 meses el año pasado. Las Bambas en Apurímac, Cuajone, Moquegua. Y básicamente lo que identificamos es que son 11 proyectos principales en 8 regiones que finalmente generan un impacto de alrededor de 2 puntos del PBI de menor crecimiento que se podría haber tenido entre el 2021 y 2022 en conjunto. Ahora, sobre el tema de la trimitología, que es nuestro tercer análisis, comparto totalmente la visión de Carlos en el sentido de que... Perdón, de Pedro. En el sentido de que existe cierta inacción por parte del Estado, en el sentido de que los proyectos que deberían tardar en cumplir todos sus procesos alrededor de 3, 4 años, terminan demorando en la práctica 6, 8 años. Y esto en parte sucede porque entidades como por ejemplo el SENACE, que es la encargada de aprobar los estudios de impacto ambiental detallados, tiene que recibir la información de las empresas mineras, pero después voltea y tiene que pasar esta información a la ANA, al CERNAM, al CERFOR. Entonces, digamos que pasa por diferentes entidades antes de poder dar una respuesta hacia el estudio de impacto ambiental. Entonces, digamos que se podría fortalecer esta entidad para poder tener funciones más consistentes y poder, digamos, emitir una respuesta más ágil, ¿no? Pero si no sigo la idea de Pedro de aglutinar en una sola organización toda esta burocracia, sí le puedo exigir a estas oficinas que cumplan con los plazos, Fernando, y que haya una suerte de silencio administrativo frente a su incumplimiento. Exactamente. Actualmente el silencio administrativo en gran parte es negativo. Eso sí, quiere decir que si es que no se cumple en el plazo establecido, se considera que no ha sido aprobado. Claro. Ahora, hay un plazo establecido, pero generalmente se cuentan días en los cuales, por ejemplo, SENASA tiene los trámites en su oficina. Ajá. Pero cuando voltea y entonces toca preguntar a la ANA, toca preguntar al SENASA, ya no está en sus días. Exactamente, se deja de contar y por eso es que el plazo legal termina dando muchas veces el doble o más, ¿no? Y ahora, esto pasa también por el fortalecimiento de la gestión pública, como mencionaba Pedro, pero aquí creo que es un tema también en gran medida de voluntad política, de fortalecer las instituciones públicas, fortalecer la meritocracia, ¿no? Y no como se trató de hacer, por ejemplo, en el gobierno pasado, de pasar a servir a la entidad encargada de fortalecer esto por debajo del Ministerio de Trabajo, lo cual debilitaba su institucionalidad. Entonces también creo que es un tema político de voluntad de poder fortalecer las instituciones del Estado. ¿Piensas lo mismo? ¿El Ministerio de Trabajo ahí podría tener otro juego, Pedro? Sí, definitivo, porque servir está hecho para recursos humanos del Estado, claro, desde que accede y todo el camino de la promoción y ascensos. Yo tengo estudiantes, yo soy profesor universitario y me dicen, profesor, he postulado a un concurso CAS y me han dicho que ya la persona estaba elegida, simplemente están cumpliendo con la exigencia formal. Ese mensaje es malísimo. Entonces necesitamos recuperar esa capacidad del Estado de poco a poco tener la confianza de la gente, porque se cumplen los plazos y tú tienes a gente que sabe de su tema, que hay una trayectoria. Y esto se reproduce peor en las regiones, porque cada alcalde quiere empezar la historia de nuevo y todos se van y tienen que entrar nueva gente. Entonces se reproducen las malas prácticas de Lima en el interior del país. Seguro. La minería formal necesita esa voluntad política que para el Estado va a significar poder ayudar en sectores sociales críticos. Hoy, por ejemplo, tenemos la amenaza, ya no es una posibilidad, ya ha sido confirmado que se viene un niño complicado. ¿Qué estamos haciendo? Estamos esperando que se repita la situación. Los planes están muy lentos para la emergencia que vivimos. Entonces, ya es el 4º niño en los últimos años. Necesitamos hacer una reingeniería, porque de lo contrario, ese dato que hoy día ha salido de que se está duplicando la cantidad de jóvenes que quieren migrar del Perú es un dato dramático. De acuerdo, Pedro. Ahora, el liderazgo que tiene que ver con la política para poder desarrollar estos proyectos y sacarlos adelante. Hemos sabido esta semana que la presidenta Dina Boluarte firmó un documento con la comunidad cercana al proyecto Tía María, donde se comprometía bajo el gobierno de Pedro Castillo a que el proyecto Tía María no iba. Firma y huella digital. En Perumín, el ministro de Energía y Minas dice, sí va, estamos empujando Tía María con todo. Y al día siguiente Otárola sale y dice, nosotros no estamos hablando de Tía María. Entonces lo que quiero decirles es,
que si los mensajes son así de contradictorios desde el espacio político, probablemente esto también impacte, Fernando. Sí, efectivamente, como mencionas, Carlos. Primero, sobre lo que la presidenta Dina Boluarte pudo haber dicho antes, se dice que una cosa es con guitarra y otra con cajón, ¿no? Estar en el poder definitivamente puede traer un cambio en su visión, pero además de eso, la falta de claridad en los mensajes genera también un ambiente de incertidumbre y de impredictibilidad que es malo para las inversiones, ¿no? Las inversiones requieren reglas de juego claras, saber qué es lo que va a pasar en el entorno político, en el entorno de reglas. Y el proyecto Tía María es un proyecto que el año 2019 ya contaba con todos los estándares legales, ambientales aprobados por el SENACE, por el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, no ha salido por la falta de consenso. En este caso, a partir de la sociedad arequipeña, de parte significativa de la población. Entonces, es importante contar con esta aprobación, con este consenso por parte de la comunidad. De hecho, es vital para que los proyectos puedan desarrollarse de manera plena a lo largo de su vida útil. Pero esto tiene que ir de la mano con autoridades que puedan ser un vínculo importante entre las empresas y la población para poder generar confianza. Pero si se dan este tipo de mensajes contradictorios y finalmente se genera incertidumbre tanto para la población arequipeña y peruana como para los inversionistas y los empresarios, finalmente no vamos a poder avanzar en poder tener más inversiones, que es lo que ahorita nos está faltando. Correcto. ¿Y no crees, Pedro, que también se hace necesario generar una corriente de opinión pública que entienda que la minería en nuestro país no es un tema menor, que es el motor de la misma, que la antigua y vieja minería de la Oroya, la minería que contaminó tanto, ya no es la misma, pero el sentido común va en otro lado? Hay una suerte de sensación antiminera muy grande, Pedro. Bueno, hay una tremenda brecha en el tema de educación ciudadana, en el ABC de la vida, es decir, yo recuerdo a don Mario Samamé Bollo, de quien pude aprender directamente, que él sacó unos manuales muy lindos, muy didácticos, muy sencillos, que le enseñaban a los niños, a las niñas, cómo era rico el Perú en minerales, y que esto viene de las culturas precolombinas, y cómo bien manejados estos recursos pueden dar alegría a la gente, pueden mejorar su calidad de vida. Entonces, creo que el secreto está en usar bien los recursos que tiene el Estado y poner a la gente más calificada para que no ocurra que un presidente del Consejo de Ministros dice no y un ministro dice sí. No hay diálogo, no hay comunicación. Eso es mala señal. Ahora, la conflictividad social de pronto tiene que ver con ese sentido común instalado, pero también puede tener que ver con la ausencia de Estado en las zonas mineras, Fernando. Y la gente entiende que la mina es la que le va a solucionar los problemas. Termina por siendo una lotería que uno se va encontrando en el camino. Sí, efectivamente, la minería ha significado recursos muy importantes para gran parte de las regiones del país, para regiones con el potencial geológico. Distritos relativamente pequeños han recibido cantidades millonarias de transferencias a través de canon y regalías mineras, pero la otra cara de la moneda también es cómo se ejecutan estos recursos para poder satisfacer las necesidades de la población, el acceso a servicios básicos, mejora de infraestructura educativa, mejora de puestos de salud. Y la realidad, lo que nos muestran los datos del Ministerio de Economía, es que en gran parte estos recursos no se ejecutan adecuadamente. De hecho, una proporción importante del canon y las regalías mineras se destinan a esta partida dentro de las partidas presupuestarias, que se denomina asignaciones que no resultan en productos, que básicamente son actividades de mantenimiento, servicios. En todo caso, si bien es necesario realizar el mantenimiento adecuado a la infraestructura, tener una desproporción o una proporción tan grande que se destina a mantenimiento en algunos distritos podría hablarnos de que quizás no se están priorizando adecuadamente las brechas en acceso a servicios básicos que sí podría tener el distrito, ¿no? Ahora, para Arequipa, por ejemplo, en el proyecto Tía María, se estima que su puesta en marcha podría haber generado un PBI, en el caso arequipeño, de alrededor de 11% adicional para el 2022. Y si se hubiera puesto en marcha Tía María y Zafranal, que son los dos proyectos, en este caso, retrasados, Tía María más antigua, Zafranal alrededor del 2016-17, que debió haber salido, tendríamos un PBI adicional de 19%. ¿Solo con dos proyectos, Fernando? Exactamente, con estos dos proyectos. Es que los proyectos mineros son proyectos de gran envergadura, ¿no? Son proyectos estamos hablando de inversiones de miles de millones de dólares y que van a dinamizar en su etapa de construcción como en su etapa de producción. Son dos etapas con impactos marcados, diferenciados, pero importantes, ¿no? En empleo, en recursos generados. Y las empresas mineras que quieren venir a invertir al Perú y ven esto, ¿se alejan
¿O tampoco es que estos elementos las alejen demasiado y entran a jugar, Pedro? En el informe Fraser, que es un muy serio medidor de países y lugares donde invertir, la mayor parte del criterio para decidirse es potencial geológico, pero ya no es tan absoluto. Claro, ya no es el único. Está empezando a crecer los problemas de termitología, gobernabilidad, riesgo político. Y el Perú, lamentablemente, está mostrando al mundo una inestabilidad con complicación burocrática. Y eso hace que, de estar en los primeros lugares, vayamos bajando. Estamos descendiendo. Ahora, yo quería acotar algo. Por favor, Pedro, si es un diálogo abierto. Acotar algo sobre Arequipa, el río Tambo, la zona misma de influencia del proyecto Tía María. No hay proyecto y hay más metales pesados en el río Tambo. Segundo, no hay proyecto porque el proyecto Tía María va a usar agua de mar, va a desalinizar el agua de mar y está bajando el nivel de agua en el río Tambo. Lo que quiero decir es que puede haber una alianza estratégica, como ha ocurrido en otras partes, extraordinariamente importante, que ayude a la agricultura a salir del calentamiento global, a salir de los problemas de amenaza de sectores que están fuera de la ley, y lograríamos que un valle tan importante para lo que es la agricultura del Perú sea fortalecido mediante esta alianza estratégica, con los fideicomisos, que son sistemas donde pones a personas absolutamente calificadas. Administrar un dinero. A administrar para asegurar monitoreo ambiental, asegurar control del aire, del suelo, del agua, todo, y que los jóvenes de Arequipa tengan oportunidades de trabajo y vean que es factible la coexistencia entre una minería que respeta las reglas de juego y una agricultura que para el Perú significa espacios limitados, porque no somos un país agrícola, pero que hay que apreciar, porque está en juego también la seguridad alimentaria, que Seguro. es muy importante. Por eso es que en Tía María la queja era que la presencia de la mina, la zona de influencia, iba a dañar el valle cebollero, el valle que produce ajo, ¿no es cierto? Se iba a ver dañado y que ese río iba a estar absolutamente contaminado con la presencia de la mina, Pedro. No toca el agua del río el proyecto. Eso es bien importante, va a desalinizar agua de mar. En segundo lugar, hay estudios que muestran el tema vientos. Esto es bien importante. Tampoco afecta a la agricultura. Son dos yacimientos. El yacimiento Tía María es el más distante de la zona de cultivo. Encima, estos fideicomisos, ¿para qué sirven? Para que los jóvenes se capaciten en monitoreo de la mano de OEFA. Tengas hombres y mujeres técnicos de la propia región que ayuden a hacer ojos y oídos de que las cosas se hacen bien. Y también puede haber un programa de garantía que signifique cualquier falla, inmediatamente ya hay un fondo de respaldo frente a cualquier error, deficiencia que pueda acontecer. Y lo más importante, la agricultura consigue recursos para salir de la falta de asistencia técnica, de la falta de crédito blando, para diversificar la oferta productiva, tener invernaderos, defenderse frente al calentamiento global que está golpeando duramente al Perú. Entonces, esa alianza estratégica nos permite salir de la crisis, pero hay que construir una hoja de ruta que necesita un mínimo de confianza de que el Perú tiene futuro. Y eso no tiene que ver con un gobierno de derechas o un gobierno progresista, ¿no es cierto? Digamos, es una lógica país, una lógica Estado, ¿no? Acabo de leer un excelente trabajo de un viejo político español demostrando con datos que el mejor gobierno que ha tenido España en los últimos 40 años ha sido el gobierno de Felipe González. El gobierno que más inversiones, claro. el gobierno que más inversiones trajo y que hizo que el sector privado se vuelva socio y aliado del bienestar. Y paradójicamente las crisis han venido porque no ha habido un Estado que esté a la altura del avance del país. En pocas palabras, ya los errores que vinieron después fue hacer más infraestructura de la que se necesitaba, problemas de corrupción. Hay que aprender de otros países para que el Perú no viva esa misma situación. Y Perú tiene mucho en recursos, pero no podemos fallar en la gestión. Correcto. Fernando, me pareció que ibas a decir algo ya para cerrar, por favor. Sí, claro. Solamente para recalcar que no existe, como muchas veces se ha tratado de plantear, una dicotomía, no tiene por qué existir entre agricultura productiva y minería, ¿no? En el Valle del Tambo pueden coexistir ambas actividades. Sabemos que es un valle rico agrícolamente. Así es. Y, como mencionó en este caso Pedro,
proyecto no va a tocar el agua del río Tambo, sino es agua que se va a desalinizar. Pero para eso se requiere confianza en la población de que se van a cumplir los acuerdos que en este caso la minera se ha comprometido. De acuerdo. Entonces es un tema de confianza importante que hay que trabajar. Ahora, no quiero aguar el tema, pero también, ojo, que desalinizar te genera una cantidad de salmuera gigante que si regresa al mar también tiene un impacto ecológico importante, Pedro. La medida técnica es que tiene que haber el mecanismo de fuga de la salmuera tiene que ser a una distancia suficiente que permita que se recupere naturalmente en condiciones normales el poder tóxico de esa salmuera. Eso es práctica, veamos los casos en Israel, que es uno de los países que más agua desaliniza, agua de mar desaliniza porque vive en el desierto, y es interesante, incluso tiene pujante agricultura. Hoy, lo que sí es cierto es para las ciudades, reusar el agua es hoy la prioridad por criterios de sostenibilidad, pero los costos de la desalinización han bajado mucho. Y para la minería es la garantía de que no le va a quitar el agua que cada vez es más escasa a la agricultura. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, señores. Ha sido de verdad una buena conversación. Pedro Gamio, siempre un gusto conversar contigo. Todo gusto. Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y Minas, nos ha acompañado esta mañana. Y también ha estado Fernando González, economista del Instituto Peruano de Economía, que siempre nos ayuda con estos datos y con sus investigaciones. Muchas gracias también por haber venido. Encantado.